refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo es donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice que pongamos nuestra esperanza de la vida eterna. No el morir, no cuando expiramos de pasar esta vida a la otra. Nunca lo va a ver del apóstol Pablo. Vamos a ver que 2 de los versículos usados para creer eso del apóstol Pablo realmente no dicen eso. Lo vamos a ver hoy con la ayuda de Dios. Al contrario, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que en la segunda venida de Cristo nosotros vamos a ser transformados. Los que están muertos van a resucitar, dice, ya leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y los que están vivos van a ser transformados y entonces juntos vamos a ir al cielo. Y en el cielo pues ya entonces será que no habrá más muerte. Interesante que la primera mentira de Satanás fue no morirás, no morirás. Y desde entonces nosotros hemos creído y repetido esa mentira. No morimos, simplemente pasamos de un estado de existencia a otro. Y es lo que repiten no solamente el mundo cristiano, esto lo repiten budistas, hinduistas, el Islam, y aún religiones completamente paganas o digamos más centradas en adorar a espíritus y Satanás, ¿no? Que la Biblia condena abiertamente. Pero es la misma mentira, y es que Dios puso al hombre en el hombre eternidad, y el hombre siempre ha querido saber qué va a pasar después. Tiene que haber algo más. Y el mismo Job pregunta en el capítulo 14, si el hombre muriere, pregunta él, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que se hace todo el mundo porque le da significado a la vida. 3 preguntas claves en la vida: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Si uno tiene esas preguntas bien claras, sabe qué hacer con la vida, sabe qué hacer con el momento. Cuando una de esas preguntas no tiene una buena contestación, ahí vienen los problemas mentales, definitivamente. Y Job se lo pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y la respuesta que la Biblia da es sí, sí volverá a vivir. Pero pero lo dice bien claro, volverá a vivir. No es que pase de un tipo de vida a la otra. Cuando el hombre muere, ya vimos, queda en la nada, dice el Salmo que ya leímos. O vamos a empezar allí, en el Salmo, no sé si lo habíamos cubierto el versículo la semana pasada, pero para remacharlo. Salmo 104, versículo, déjeme ver, Salmo 104, 29. El Salmo 104, y así entramos a la Biblia para recalcar lo que dijimos la semana pasada. 104, versículo 29. Y si otro me quiere buscar más adelantito, el 146, versículo 4. Esconde tu rostro, se turba, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y vuelven al polvo. ¿Se acuerda que ese versículo lo habíamos visto ya en Eclesiastés? Es decir, la fórmula al revés de lo que estaba en el capítulo 2 de Génesis, es decir, polvo de la tierra más aliento de vida, alma viviente o ser viviente. Ya esto lo habíamos visto en Ezequiel, pero lo estamos reafirmando con Salmos. Tú le quitas tu rostro, es decir, la vida. Le quitas el aliento, esa energía, eso que nadie sabe lo que es. Les quitas el hálito, dejan de ser. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Lo que queda, tanto animales como plantas, como seres humanos, todos vuelven al polvo. ¿Y qué ocurre con los pensamientos de la persona? ¿Qué ocurre con lo que esa persona era? Salmo 146, versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Ahí entra uno más. Bendiciones de Israel. Dios te bendiga. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces se queda mirando desde el cielo, deja cómo le va a la hija mía y déjame contestarle o interceder, porque ese es el problema. Una vez están allí en el cielo, ahora le pedimos que intercedan por nosotros. Como si Cristo no pudiese ser suficiente intercesor. Ahora le pedimos a nuestros familiares y a santos que llegaron allá arriba al cielo a que intercedan por nosotros. No todas las iglesias tienen santos, yo debo aclarar, pero sí hay otras iglesias que sí hacen o interceden por los muertos o con los muertos. ¿Okay? No, la Biblia dice que no, que los muertos nada saben, su memoria ha sido puesta en el olvido. Ese mismo día, dice el salmista, perecen sus pensamientos. ¿Y cuál es la esperanza de vida? En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, ¿cuál es la esperanza? La esperanza no es que cuando muramos escapamos de este cuerpo. Jesús lo dice claramente, Juan, capítulo 10, versículo 26 y 27. Juan 10, 26 y 27.
De hecho, no es 26, 27, es el 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará. ¿Quiénes son los únicos que tienen vida eterna entonces? Dios. Y a quien Dios se la da. No todo el mundo, las ovejas de él que oyen su voz. Él tiene vida eterna. Él dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozca, que me conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, a De tu Jesucristo. Hijo, a quien has enviado. Amén. Exacto. Así que la vida eterna no es para todo el mundo. La vida eterna es solamente para los hijos de Dios cuando Cristo venga. No para todo el que llega a la existencia y sigue viviendo eternamente, ya sea en un infierno o en un purgatorio. En 2 Timoteo 1:10, estoy terminando versículos que dejé la semana pasada para enterarnos que nos tocan esta semana. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál es la cita? La que mencioné antes era Juan. Ahora. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. por favor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. La inmortalidad, que es lo que todo el mundo quiere, de una manera u otra. Algunos la quieren teniendo una... Fui ya hace unos cuantos meses atrás a un cementerio que hay ahí en Glendale, cerca de Los Ángeles, donde hay muchos artistas enterrados y ricos, hombres de negocios y cantantes y actores de televisión. Y usted ve cómo está el lujo y el dinero y el mármol en esos epitafios, en esas tumbas, algunas más modestas que otras, pero es un sitio muy lindo, no hay duda. Pero todos buscando cierta inmortalidad. Aún después de muerto, quiero que mi lugar donde yo esté muerto diga algo de mí, o la casa que dejé, o el nombre, no. Y los demás queremos por lo menos existir de alguna manera u otra, porque nosotros no fuimos creados para morir. La muerte llegó como un intruso después que Adán y Eva pecaron, como la paga del pecado. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que cuando Cristo murió, entonces quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad solamente la tienen aquellos que creen en Cristo y en su momento dado, que lo vimos la semana pasada en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, todo el capítulo. Así que teniéndose en mente, me gustaría ahora, porque el tiempo va a avanzar en esto que vamos a hacer, que me vayan conmigo, rapidito, si no me da el tiempo para todos los ejemplos que tengo, de hecho hay más ejemplos en la Biblia, de versículos que la gente usa, cuando digo la gente me refiero a la mayoría del mundo cristiano, usan para decir que cuando uno muere, uno pasa al infierno o al purgatorio o al cielo y vive eternamente con un espíritu y que el alma sigue flotando en un sitio, o sigue interactivo o hay actividades para los muertos o lo que sea. Vamos a 2 Corintios 5, 1 al 11. El apóstol Pablo quizás el más, tiene 3 pasajes de los cuales vamos a hablar hoy. Pedro tiene también, Jesús tiene también. Está siempre la pitonisa o la viuda o la bruja de Endor. Y eso también da unas cuantas lecciones para nosotros, que vamos a ver que va más allá que simplemente el estado de los muertos. Pero vamos a primero donde el apóstol Pablo, porque este es bien común. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. 6 a 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ajá, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ok, usted lo va a leer completo porque quiero que lo lea desde el 1 hasta el 11, pero antes de leerlo quiero empezar aquí, porque es el versículo que ellos citan. Yo cuando estoy en el carro, pongo una emisora evangélica, muy buena, de Oxnard, cuando no estoy escuchando política a veces. Bueno, no menciono el nombre, y tenía muy buenos programas, muy buenos sermones. Y tiene una cápsula de minutos que alguien graba, de alguien muy famoso en el mundo evangélico, y pone, ¿qué pasa cuando morimos? Y el primer texto que saca fue ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, ¿no?
Cuando el apóstol Pablo moría, él quería decir que tan pronto él dejara este cuerpo mortal, mientras estaba en este cuerpo, estaba ausente del Señor, pero tan pronto dejaba este cuerpo, entonces iba a estar presente con el Señor. Que eso era lo que el apóstol Pablo quería decir allí. Pero fíjense que el apóstol Pablo ya dice en el versículo 4 lo que significa ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, y también lo que él llama a este cuerpo. Mira ahí el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 5. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que los mortal sea absorbido por la vida. Fíjense que el apóstol Pablo está contrastando dos cosas y usa una metáfora o usa una parábola o usa un ejemplo para poder ilustrar lo que él quiere decir con lo que es su cuerpo mortal. Él utiliza dos ejemplos. Uno es el del tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué es un tabernáculo? ¿Un templo? Una tienda. Una tienda. Una tienda, algo hecho de tela, de nilón, de algunos palitos allí de metal. Ramas. ¿Cómo? De ramas también. Ramas en aquellos entonces, la fiesta de los tabernáculos realmente era de ramas. Ya para el tiempo de Pablo habían telas más, ¿cómo se dice?, elaboradas. Pero era algo pasajero, era algo débil, era algo frágil, era algo que no estaba diseñado para usted vivir perpetuamente, perennemente allí. Es un tabernáculo, una tienda. Si alguien tiene, déjame ver lo que dice aquí para contrastarlo en la versión, en la nueva versión internacional. A veces tiene en algunos textos mejores traducciones. No siempre dice acá, versículo 4. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. Tremenda traducción. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, tienda de campaña. Pero fíjense que dice, yo tengo esta tienda de campaña, pero hay otra manera de estar que no es la tienda de campaña. ¿Cuál es esa? Dice el versículo 4. Él le llama a este cuerpo que él tiene una tienda de campaña, algo temporero. Sin embargo, antes de preguntarle el versículo 4, vamos al versículo 1 y 2. Fidelina, si lo quiere leer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Un segundo, tabernáculo, Fidelina. ¿Cuál es nuestra morada terrestre? pues el cuerpo la tierra, cuerpo. este Y él cuerpo. le llama la tienda, como dice la nueva versión internacional, esta tienda de campaña, este tabernáculo. Ok, siga, Fidelina. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Muy Yo bien. pensaba que esa casa se refería a la casa que Cristo dijo que no iba a preparar, la mansión, lo que sea, la morada que Cristo iba a preparar. Pero ¿no? en este contexto no. El contexto de Pablo este es mi cuerpo, este es mi tabernáculo, esta es mi tienda de campaña que se va a deshacer. ¿Cómo se va a deshacer o cómo se deshiciere? El día que yo muera. El día que muera. El día que muera, porque esto es algo temporero, esto es algo frágil, esto es algo mortal, esto es algo que está envejeciéndose todos los días, quiéralo o no lo quiera, por más cremas que usted compre, por más cirugías que usted haga, por más que se pinte el pelo, se está deshaciendo ese tabernáculo. Pero tenemos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, uno que Dios nos va a dar en el cielo, y esa es la casa. Y el apóstol Pablo le llama la casa no al alma que anda flotando, sino al alma que es nuestra mente. Al alma, a lo que es mi función cognitiva. Mi cerebro es un órgano que se va a dañar y se va a pudrir en el suelo. Pero la mente que está allí es algo que cuando yo regrese a la existencia vamos a ser reconocidos como somos conocidos, vamos a ser los que éramos antes, con los caracteres y los hábitos buenos que teníamos antes, y vamos a tener un cuerpo nuevo. Eso es lo que le está el apóstol Pablo refiriéndose aquí. Una tienda, y está refiriéndose a un templo. Una tienda de campaña, un edificio no hecho de manos, sino eterno en los cielos. Y fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2, para que no quepe duda. ¿Qué dice, Fidelina? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación
celestial. Ahí no queda la menor duda que no se refiere a casa donde vamos a vivir, que Jesús lo dice en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. No hay duda que eso también lo dice Jesús. Pero aquí Pablo está hablando de algo con lo que yo soy revestido. Y yo estoy siendo revestido con un cuerpo inmortal. Esa es nuestra habitación celestial. Manuel, aquí en la nueva traducción viviente lo dice bien bueno. Dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Claro, la nueva traducción viviente ya está haciendo una paráfrasis. La palabra ahí no es cuerpo, pero es cierto, es el significado que Pablo le quiere dar y lo tiene mejor traducido, pero como realmente no es traducción, yo lo tengo aquí también, no quería usarla, pero es cierto, eso es lo que Pablo se quiere referir, un cuerpo. La mejor traducción sería una tienda frágil, temporera de campaña y un edificio bien construido, un edificio con todos los rigores de donde usted quiere vivir eternamente, un edificio donde usted puede sentirse cómodo, de ser su habitación celestial. Pero fíjese lo que pasa en el versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Parece un segundo, espérate, hay otra tercera opción. Está la primera opción de la tienda de campaña, está la opción del edificio eterno, nuestra casa en los cielos. Manuel. Hello. Ok, volviste. Volví. Tenemos la primera opción, que es esta tienda de campaña. Tenemos la segunda, que es una casa no hecha de manos, un edificio eterno en los cielos. Y ahora tenemos un tercero. ¿Cuál es ese tercero? Vestidos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cuál es el tercero? Pues no sé, desnudos. ¿Qué? ¿Desnudos? Usted tiene tres opciones. O tiene el trajecito feo de la tienda de campaña, o tiene el trajecito lindo del edificio celestial en el cielo, o anda desnudo. ¿Qué es estar desnudos? Estar sin la justicia de Cristo. Pero en el contexto de que el apóstol Pablo está hablando de gemima, este cuerpo ya no me sirve. Este cuerpo que ha recibido azotes, que ha recibido apedreamiento, que se fatiga, que le da hambre, frío, que le da dolor, que me da artritis, que me da todas esas cosas. Yo prefiero que llegue Cristo para que me dé el cuerpo espiritual, no espiritual, el cuerpo celestial, el cuerpo glorificado. ¿Qué sería entonces estar desnudo? Sin cuerpo sería. Sin cuerpo. Desnudo sería la muerte. Haga una pausa allí. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a concentrarnos. Ese capítulo es largo, usted lo puede ver en su casa. Vamos a concentrarnos en los versículos 50 al 55. Una pausa, regresamos aquí. 50 al 55. De Primera de Corintios 15. Porque este es el mismo Pablo hablando, en el mismo contexto, hablando del mismo cuerpo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oh, tremendo pasaje. De hecho, el capítulo entero, yo estoy dejando sí. Muchos otros versículos donde Pablo está. Pablo en ese capítulo 15 se está refiriendo a la entrada del pecado al mundo y con el pecado de la muerte a través de Adán, y la entrada de la justicia de Cristo al mundo, el perdón de los pecados y la vida eterna a través de Jesucristo. Y está diciendo, van a pasar dos cosas. Uno, que los muertos van a resucitar, ya lo vimos la semana pasada en 1 Tesalonicenses capítulo 5, los muertos van a resucitar con un cuerpo inmortal. En otras palabras, un cuerpo que no muere más, un cuerpo que no está sujeto a los problemas del pecado aquí en este mundo. Y segundo, el que está vivo va a ser transformado. Es decir, lo mismo, nosotros vamos a ser cambiados por ese cuerpo que tienen aquellos que nunca han estado en pecado. Y Pablo es bien claro, lo dice, a la final, ¿qué? Trompeta. A la final trompeta. ¿Cuándo dijo Pablo ya
que se va a escuchar la final trompeta o con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dónde Pablo dijo eso ya? Segunda de Tesalonicenses, creo que es. Primera Primera Tesalonicenses de 4. Tesalonicenses. Seguro, ya lo vimos. Así que Primera Tesalonicenses 4, el 13 al 18. Pablo me dice que los muertos en Cristo resucitarán a la final trompeta cuando Cristo hable con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero por si acaso le queda alguien duda, vamos a 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Y entonces vamos a Gerardo, regresar. búscalo, que tengo dos aquí marcados. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Sí, regresamos ahora a 2 Corintios para poner el Segundo capítulo. Timoteo 4. Ajá, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Di, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. De mi partida. Ujú. Ya él sabe que va a partir de entre los vivos, pero va a partir a los muertos, a los que no saben nada, a los que su memoria queda puesta en el olvido. Ya mismo, cuando salgamos de este pasaje, vamos a ir a Filipenses 1, vamos a ver a dónde él va a partir, pero por ahora, vamos a ver que mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A ver si entendí a Pablo bien. Pablo está diciendo, mira, ya yo estoy listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, yo he hecho las cosas bien, gané la carrera, guardé la fe. Ahora cuando me muera y yo me voy al cielo, se me va a dar la corona de la vida. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No, Pablo está diciendo exactamente qué día le van a dar la corona de la vida. el día de su regreso. El día cuando Cristo venga, y no solo a él, sino a todos los que aman ese día. A todos los que aman su venida. Pablo sabía cuándo se le iba a dar el galardón. Pablo sabía cuándo se le iba a dar la corona de justicia. Pablo que está diciendo, yo voy a partir ya entre los vivos, ya Pablo sabía que iba a morir, ya él estaba en Roma, ya él sabe que no le queda mucho tiempo. Lo vamos a ver en Filipenses ahora. Pero importante es que Pablo no está esperando ser transformado de un tipo de existencia a otra. Pablo está esperando morir cuando Cristo venga a recibir su premio. Vamos a regresar a 2 de Corintios, el capítulo 5 otra vez. Y ahora con todo eso en mente, vamos a leerlo del 1 al 10. El 5, lo leo entero. Sí, del 1 al 10, por favor. Okay. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Así que cuando el apóstol Pablo, versículo 4 otra vez, está diciendo, fíjense, nosotros tenemos este tabernáculo y gemimos con angustia, nos agobiamos, nos cansamos, nos deprimimos, nos enfermamos. Pero cuando Cristo venga, esto va a ser cambiado en algo inmortal. Pero si no viene antes si no viene antes de yo morir, entonces vamos a estar desnudos un tiempo. No hay problema. Cuando Cristo venga nos va a resucitar. Esto va a ser absorbido por la vida de todas maneras. Y entonces el versículo 6 dice, y vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, quisiéramos que Cristo viniera para estar presentes con él. Acuérdense que el apóstol Pablo siempre pensó que Cristo iba a venir en el tiempo que él estuviera, que él estaba vivo, cuando él estaba vivo. En 1 Tesalonicenses dice, allá en el versículo, en el capítulo 5, dice, luego nosotros, los que estemos vivos, ve hablando que la segunda venida de Cristo él iba a estar vivo. Todos los discípulos pensaban que iban a estar vivos cuando Cristo viniese, incluyendo Juan. Cuando escribe el libro Apocalipsis, las últimas palabras en la Biblia son del apóstol Juan, que dice, ven Señor, ven. Pronto, él cree que va a venir en su tiempo cuando estaba vivo. No, faltarían todavía 2000 años antes de Cristo viniera, o por lo menos casi 2000. Juan murió entre el 96, entre el año 96 y el 101. Y estamos ya en el 2021. Así que Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando Cristo viniera, y lo que está diciendo es, mira, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, yo no quisiera estar en este cuerpo, quisiera estar en el cuerpo cuando Cristo venga presente con el Señor. No que quiero dejar este cuerpo y salir flotando para estar allí como un espíritu. Eso no es lo que está Pablo diciendo. Y para remacharlo un poquito más, vamos al capítulo 4, pase la página anterior, porque el apóstol Pablo está hablando de este cuerpo mortal y lo llama en el capítulo 4 la vasija de barro. La vasija de barro. Capítulo 4, verso. Lo mismo. El versículo, el capítulo, dice aquí, el versículo exacto que dice tesoro en vasija de barro es el 7. El 7. Lo que el Pero apóstol... tenemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién es o qué es la vasija de barro? Pues nosotros. El tesoro es el mensaje del evangelio. El tesoro es el precioso mensaje de la esperanza de la vida en Cristo, de la vida eterna. Pero es un vacío, y fíjense qué ilustración más apropiada, porque nosotros estamos hechos de barro, vasija de barro. Y ese vasija de barro está atribulado, versículo 8, está batido, está perseguido, está derribado. Versículo 10, donde quiera llevamos siempre nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Versículo 11, pues nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús. Esto se va a dañar, esto se va a morir un día, ya sea que me apedreen, ya sea que estoy naufragando, ya sea que me azoten, para que también su vida, es decir, la vida de Cristo, se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. ¿Cómo así? En la medida que el apóstol Pablo pasa todos esos sufrimientos y su cuerpo, como él dice, se va desgastando. Lo dice un poquito más arriba este capítulo. Dice, esto se va desgastando, pero nuestro cuerpo espiritual va día en día. Déjenme buscarlo exactamente donde dice. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte, versículo 11, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y vosotros la vida. Es decir, en la medida que yo te predico el evangelio, te estoy dando vida eterna a ti, aunque a pesar de que mi cuerpo, esto que se queda, se va gastando más cada día, me voy acelerando la muerte más rápido, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Se da cuenta que no estoy diciendo, sabiendo que cuando yo muera voy a irme en espíritu, no, sabiendo que aunque yo muera, el que resucitó a Jesús también nos resucitó a nosotros. Usted puede ir a Romanos capítulo 8 y ver quién resucitó a Cristo, versículos 9, Romanos 8, 9, 10 y 11, pero no vamos a ir allá. Versículo 15. Por tanto, Sí, bueno, termina eso. Yo quería contar una idea que va paralelo. Déjame terminar el pensamiento, porque ahí con eso terminamos este pasaje y pasamos al otro. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunda para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Quién es el hombre exterior? El cuerpo. La vasija de barro, el tabernáculo o la tienda de campaña, todo lo temporero, lo que se muere, el polvo de la tierra,
eso se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, el espíritu de Pablo, por la esperanza de que él tiene, que Cristo lo va a resucitar un día, eso se va al contrario, va cogiendo más energía. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, es decir, este cuerpo es temporal lo que usted ve, pero lo que usted no ve es eterno. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor, significa que cuando Cristo venga, yo deje este cuerpo y me voy con un cuerpo glorificado. Pero si ocurre que yo muero antes y tengo que estar desnudo por un tiempo, no tengo problema, porque tengo la esperanza en Cristo de que Él me va a resucitar en su segunda venida, y en su segunda venida me va a dar mi galardón, y en su segunda venida me va a dar mi corona de gloria, como está en 2 Timoteo. Manuel, que cuando habla aquí, que está, cuando tú dices, aunque me toque estar por un tiempo desnudo, es que me muera antes de que Cristo venga. Porque ya Pablo se había dado cuenta de que si usted va a segunda de Timoteo, a segunda de Tesalonicense, él dice en segunda de Tesalonicense, miren, conforme a aquella carta que les escribí, es decir, primera de Tesalonicense, de que Cristo viene pronto y de que luego los que estemos vivos y todo, no crean que Cristo viene tan rápido, porque primero tiene que ocurrir unas cuantas cosas, incluyendo que el hijo de pecado, el hijo de perdición, se siente en el trono de Dios, así no se pasa por, es decir, la profecía de que el anticristo tenía que venir primero. Y luego el apóstol Pablo se va dando cuenta que esas profecías no se están cumpliendo y que es posible que él muera antes de que Cristo venga. Cuando llegan a Filipenses, ya él sabe que va a morir, no le queda opción. Así que la esperanza de él sigue siendo la misma, la segunda venida en Cristo. Lo que cambia es si él va a estar vivo o no. Y ahora le llama a estar muerto, estar desnudo. Es decir, tengo esta ropita que es perecedera, este es mi cuerpo mortal, voy a estar desnudo un tiempo porque voy a morir, pero cuando Cristo venga voy a tener un templo, voy a tener una casa, un edificio eterno. Y esa es la bendita esperanza en Cristo. No es andar flotando por ahí como a gente te enseña. Gerardinho, te iba a decir algo. Sí, hablando precisamente también de la resurrección, interesante que algunas personas consideran el versículo de 2 de Corintios 1 Corintios 15, 29, por ejemplo, cuando dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Yo creo que para tratar de entender ese versículo hay que leer lo que Pablo está diciendo más atrás. Recordemos que si bien Pablo era el predicador de los gentiles, muchas veces el auditorio de Pablo estaba concurrido por fariseos y saduceos. Y recordemos que los fariseos creían en la resurrección, más los saduceos no creían en la resurrección y en otras cosas, ni en ángeles y otras cosas, ¿no? Así que seguramente cuando Pablo estaba hablando aquí en este versículo 29 acerca de que algunos se están bautizando por los muertos, él no está diciendo que nosotros como cristianos debemos bautizarnos por los muertos, sino que algunos tenían esa costumbre de bautizarse por los muertos. ¿Y por qué yo sé que Pablo no practicaba eso? Si usted lee el versículo 12, ese mismo capítulo, dice lo siguiente, aquí está el contexto de lo que Pablo quiere decir. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, no puede haber un saduceo que sea cristiano porque es excluyente. No lo puedes colocar en la misma categoría. Luego él repite en el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y en el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a aquellas personas que no querían de alguna forma deslindarse de sus creencias como saduceos, querían mantenerse en esa categoría de la vida religiosa y aseverar que eran cristianos. Es una idea incompatible, no tiene sentido de que tú digas que Cristo no resucita y tú dices entonces que se pueden bautizar por los muertos. Son ideas excluyentes. Cristo resucitó de los muertos y nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo gracias a Cristo Jesús. ¿Ok? Pero no es que se bautice, no es que Pablo esté mandando a bautizar por los muertos, sino que seguramente los saduceos tenían una práctica asociada con esto y no tenía sentido, según Pablo, que estaba diciendo. Y el mismo Pablo es bien claro cuando él dice que a todos les toca vivir y una vez después de la muerte todos se presentan al juicio, no hay segundas oportunidades ni que alguien se bautiza por ti. Pero ya que trajiste el tema, voy a hacer una pausa. Me gustaría entonces que veas en Mateo 20, 22 al 23, la palabra bautismo. Claro, este no es el tema hoy,
pero simplemente para recalcar un poco más, ¿verdad? Podríamos estudiarlo un poquito más, porque es bien común en muchas religiones que vayan y le prendan vela y le compren indulgencias para sacarlo del limbo y pasarlo al purgatorio, pasarlo a la gloria, por gente que ya murió. Y la Biblia es bien clara que todo el mundo tiene la capacidad de decidir mientras está vivo, no hay segunda oportunidad. Yo sé que en otras religiones también la gente se bautiza y hacen ritos, por eso que ya están muertos. Pero el apóstol Pablo utiliza esa palabra bautismo, me parece a mí, en ese contexto, más similar al mismo contexto que Jesús está usando en el capítulo 20 de Mateo. El capítulo 20 de Mateo, en el versículo, vamos al versículo quizás 20, Mateo 20, 20 hasta el versículo 23. Porque bautismo literalmente significa sumergir o estar hundido en. Y la idea era que el que está sumergido en algún problema o sumergido en alguna dificultad estaba siendo bautizado en esa dificultad o en ese problema. Cuando En usted, ese pasaje que tú das, habla de la petición ajá, de Santiago y de Juan. exactamente. Okay. La mamá Entonces, de los hijos, ajá, léalo. entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ok, fíjense interesante. ¿A qué bautismo se refiere esto aquí? Dicen, ¿tú quieres estar a mi derecha o a mi izquierda? Tú quieres puestos importantes, ¿verdad? Tú quieres estar junto conmigo. Bueno, ¿tú crees que tú te puedes bautizar con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Qué bautismo está hablando de eso? ¿El bautismo de El Juan el Bautista? La sufrimiento muerte. Con el de la, sufrimiento, la agonía el que le iba a pasar. sufrimiento. Seguro. Y fíjense lo que Jesús le dice. El versículo 23, mi vaso beberéis. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando y le dice a Jesús si es a su Padre Celestial, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, no se haga mi voluntad sino la tuya? Ahora le dice, es cierto, ustedes, esos discípulos, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo a propósito? ¿Quiénes eran? Juan ¿Y quién más? y Andrés, ¿no? Santiago. Santiago. Andrés, él era hermano de Pedro. De Pedro. Este es Santiago, no Santiago el que escribió la epístola, sino Santiago el que murió en Hechos capítulo 15, ¿ok? La epístola de hermano de Jesús. El epístola de hermano de Jesús, o el hermanastro, ¿verdad? Son dos Santiagos diferentes. Este Santiago son los hijos del trueno. Estos son los impetuosos. Estos son los que querían bajar fuego del cielo y quemar a todos los que rechazaron a Jesús en una ciudad porque no le hicieron caso. Esta gente eventualmente sufriría en una transformación, ¿no? Y el apóstol Juan se convertiría del impetuoso al discípulo amado. Y Jesús lo sabía. Así que Jesús le dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. No se trata del bautismo de Juan el Bautista, porque todos ellos, incluyendo Santiago, Juan, Pedro y Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Jesús. Ya ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Este no era el bautismo de agua, literal. Este era el bautismo de los problemas y las dificultades. Este era el bautismo de la agonía, de ser perseguidos por el evangelio. Y si usted mira la vida de ellos, Pedro, esto es tradición, ¿verdad? Pero bueno, no tradición. Santiago dice la Biblia que murió muerto por Herodes. Juan dice la tradición que murió, no murió, pero le echaron una olla de aceite hirviendo, salió vivo milagrosamente y fue a morir en Éfeso. Pero después de haber pasado sus últimos años de vida, él sale de Patmos, ¿no? Lo ponen en Patmos y eventualmente dice la tradición que él sale de Patmos, llega a Éfeso y muere viejito entre las iglesias que él mismo el pastoreaba. El apóstol Pedro muere cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor. O sea, estos cuatro en particular, yo a Andrés no sé exactamente, tendría que ver qué dicen lo que llaman los padres antes de iniciar, ¿no? Pero la Biblia sí dice que fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron muertos.
y pasaron el bautismo de Jesús. Y Jesús dice, mira, yo sé que yo sé que tú no sabes lo que estás diciendo. Ah, sí, podemos pasar tu bautismo, no hay problema. Eran unos mentirosos o por lo menos ignorantes. Cuando fueron a buscar a Jesús en el Getsemaní, el primero que sacó una espada fue Pedro. Y Manuel, los demás, ajá, hello. Quizá eran sinceros, quizá ellos creían que podían hacerlo, porque ellos no Sí, sabían todavía por lo que Jesús iba a pasar. claro, Y ellos cuando lo dijeron a lo mejor eran sinceros, sí, te sí, amamos y queremos pasar por lo que tú vas a pasar. claro, Entonces, queremos claro. pasar por el bautismo con que tú vas a pasar. Y quién sabe si a lo mejor realmente lo creían. Claro, usted Manuel, tiene toda razón. Ellos eran sinceros, no era hipocresía, pero no sabían lo que decían. Pero No sabían. eventualmente pasaron por el bautismo de Jesús. Sin embargo, Jesús lo que le está diciendo es, yo no le voy a dar a nadie ni de derecha ni de la izquierda, solo da a mi Padre. Pero el bautismo al que se refiere el apóstol Pablo es al sufrimiento y al dolor. Yo no me estoy bautizando por gente que no va a resucitar. Yo me estoy bautizando por gente que va a aceptar a Cristo. Es decir, yo estoy pasando estos problemas y estas dificultades y estos apedreamientos, estos naufragios, estos azotes, hambre, persecución, el calabozo. Yo estoy pasando este bautismo por gente que va a resucitar. Cuando ellos oigan mi mensaje, se van a convertir, van a tener la esperanza de Cristo Jesús y van a resucitar. Ellos no están muertos eternamente. Y yo no me bautizo, es decir, yo no paso estos problemas por muertos. Jesús le dijo lo similar a los fariseos. Dios no es Dios de muertos, hablando de Abraham. Porque Abraham vio mi día y se gozó, le dijo ellos. Es decir, cuando estaba vivo. Ahora está muerto, pero Abraham va a volver de nuevo a vivir. Yo no soy un Dios de muertos. Y Pablo está diciendo, yo no me bautizo por muertos. Eso es muy diferente a lo que enseñan algunas iglesias y principalmente lo sacan de libros apócrifos, del libro de Macabeos, donde muchos israelitas, ya con influencia pagana, de hecho no israelitas, eran judíos ya, el pueblo de Israel ya no existía como nación, muchos de ellos se bautizan, y lo dice en el libro de Macabeos, se bautizan por gente que está muerta. De ahí vienen los famosos cabales o canibalistas, yo no sé cómo se llaman bien, que son ¿cómo? Cabalista. Cabalistas. Creen muchas cosas paganas y lo mezclan con el judaísmo, entre ellos bautizarse para que muertos se conviertan. Es decir, de alguna manera mis obras influyan en la decisión eterna de una persona que estuvo viva y no decidió por Dios y ahora quiere decidir. Pero no, eso no es bíblico. Ese pasaje se encuentra en Macabeos, que es apócrifo, no está en nuestras Biblias, y están interpretando por ese pasaje, principalmente católicos, otras iglesias también lo hacen, el pasaje de Pablo, bautizarse por los muertos. Geraldine, iba a decir algo, si quieres, termina con eso, que ya son las 8:10, así que si quieres ponerle punto final. No, bueno, es así, mira, aquí en este librito que alguien me recomendó, dice que Andrés era el hermano de Pedro y la tradición dice que él predicó el evangelio en muchas naciones del Asia y fue martirizado en Edesa, siendo crucificado en una cruz en forma de X. Eso es lo que dice la tradición. Sí. Y en la mayoría eso puede ser cierto porque son registros de muchas personas que escribieron. Orígenes, Eusebio viene como 300 años más tarde. Porfirio, toda esta gente, yo no tengo ningún problema con eso, no está bíblico, pero es tradición. Por ejemplo, en la Biblia en ningún lugar dice que la hija de Herodías se llamaba Salomé, pero Flavio Josefo lo dice. Y en el deseo de toda la gente, el ángel de Jehová usa el nombre Salomé, como la que bailó para pedir la cabeza de Juan el Bautista. No hay ningún problema. Así que es cierto, la tradición dice que Isaías también fue muerto aserrado porque Manasés mandó a amarrarle un árbol y cortarlo. No hay problema con eso. Decimos tradición a libros que están fuera de la Biblia. El problema es cuando la tradición contradice la Biblia. Bueno, para ir al campo, voy a dejar todo lo demás porque quiero cubrirlo bien. Nos faltan varios pasajes, así que esto es un tema yo creo que muy importante y que muchos adventistas mismos no dominan bien y me gustaría profundizar. Pero hasta aquí podemos ver que el apóstol Pablo tiene su esperanza puesta en la segunda venida de Cristo. La vida eterna llega cuando Cristo venga. Mientras esté en este cuerpo, esté en algo pasajero, en algo que se daña, en algo que duele, en algo que se enferma. Él le llama una tienda de campaña, un tabernáculo. Puede ser que Cristo no venga y él pase al descanso. Él le llama a eso estar desnudo. Pero cuando Cristo venga, él va a tener su templo, él va a tener su edificio sólido, de ladrillo, de acero inoxidable, algo que el viento, ni el terremoto, ni el huracán pueden tumbar, porque es algo que Dios da, algo incorruptible, algo inmortal, como dice en 1 Corintios capítulo 5. Así que preguntas, comentarios, ¿algo más? No, el comentario que yo quería hacer, que qué diferente se entiende la Biblia cuando se estudia así despacio, porque cuántas veces yo había leído todo esto y no me había
Claro, Tú y hay que sabes, comparar, fíjense que comparamos primero a Pablo con Pablo, Pablo con Pablo en Primera de Tesalonicenses, Pablo con Pablo en Segunda sí. de Timoteo, Pablo con Pablo en el capítulo anterior, Pablo con Pablo en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y no fuimos a Filipenses porque Filipenses 1 también lo vamos a explicar, pero en Filipenses este mismo concepto de la ropa y de las tres estados de estar vuelve y lo trae hasta más claro, creo yo. Y una vez tenemos a Pablo claro, lo comparamos con Cristo y lo comparamos con Pedro y todo lo demás y vemos que es armonioso, la Biblia no se contradice. No, la Biblia no se equivoca. Es maravilloso estudiar la Biblia. Gracias, Manuel. Así que lo dejamos aquí, la semana que viene seguimos puntual. Ya yo sé cómo no cometer este error, yo sé que le hice perder algunos 10 minutos, tuve que prender la computadora atrás y otra vez y todo lo demás. Va a haber Así que que comprarte unos audífonos inalámbricos a ti. no, yo creo que estamos bien. Ya ahí la semana que viene con la ayuda de Dios, pum, cantamos, oramos, alabamos a Dios y seguimos directos. Así Ok, que muy bien. bendiciones para todos. Qué bueno, Israel, que te conectaste. Iván también. Bendiciones para ti, tu Gracias. familia, donde quiera que estés. Y a Blancanieves también. Y Gerardillo, por ahí también. Gracias por el tiempo que saca. Así que, ¿alguien quiere orar? Pues yo puedo orar. ¿Alguien dijo algo? Israel, escuché una voz de hombre. Oh, no, nomás está diciendo bendiciones igualmente para todos. Ok, cómo no. Bendiciones, Israel. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Agradecemos por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esa esperanza maravillosa de la vida eterna. Amén. Aunque sufrimos aquí, estamos en problemas, en dificultades, en este vaso de barro, Señor, pero sabemos, Señor, que tú lo estás puliendo, que tu Santo Espíritu está preparándonos para un hogar mejor, para un hogar eterno que tú nos tienes preparado. Amén. Perdona nuestros pecados y fortalécenos para que podamos permanecer en ti. Que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda y que nosotros podamos caminar contigo cada día. Amén. Gracias por Manuel, que siempre está dispuesto a ayudarnos, por Gerardiño también con el asunto del internet, y que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros. Quédate con nosotros esta noche, bendícenos, dirígenos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gerardo.